Amanece un nuevo día y con él la oportunidad de escuchar la voz que viene del cielo. El versículo del día, una experiencia de amor que nos acerca al corazón de Dios. Amigos, ¿qué tal? Pero muy buenos días. Me alegra muchísimo recibirlos hoy, martes 22 de octubre del año 2024. Felices de poder compartir desde acá, desde la casa de Guía Mis Pasos. Este es el canal de Guía Mis Pasos que funciona en la ciudad de Santiago de Cali. Pues desde este lugar emitimos para todo el mundo, hasta donde llega esta señal, la palabra del Señor, el versículo del día. Así que hoy vamos a compartir la primera carta a Timoteo en el capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia, dice la Biblia, es la piedad acompañada de contentamiento. Bueno, y la verdad es que el tema de la piedad en la comunicación pues resulta fundamental y resulta de gran ganancia. Pues la comunicación es un arte difícil de poner en práctica de manera asertiva, de manera adecuada, de manera benéfica. Nos equivocamos mucho cuando del lenguaje se trata. Y la verdad es que el lenguaje hablado nos permite, pues, a los seres humanos en esencia, comunicar nuestras ideas, nuestros criterios, comunicar nuestros puntos de vista. Ahora, no todas las veces, ese punto de vista nuestro estará acorde al de los demás. Seguramente que se presentan situaciones en las cuales, pues, lo que yo pienso no es lo que piensa la otra persona, no es lo que piensa mi esposa, no es lo que piensa mi papá, no es lo que piensa mi hijo. Y entonces esa discusión se lleva a escenarios en los cuales, pues, surgen una cantidad de problemas dentro del arte de la comunicación. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta cómo convencer a los demás de lo que nosotros pensamos. Ahí está el primer error, porque no todas las veces habrá necesidad de convencer al otro de lo que yo pienso. Seguramente hay situaciones, hay momentos, hay relaciones en las cuales pues yo debo llevar, por ejemplo, a mi hijo a entender que está tomando un camino equivocado. Pero hay otros escenarios en los cuales, pues sencillamente, no necesariamente la otra persona debe aceptar lo que yo pienso. Pues bien, en este orden de ideas caemos en un afán, el afán por hacer valer nuestro criterio. Y ahí cometemos graves errores de comunicación. Por ejemplo, en la pareja. En la pareja muchas veces se lleva al menosprecio, se llega a la violencia, porque queriendo que la esposa entienda lo que yo le quiero decir, pues muchas veces arraso con ella, la ridiculizo, la maltrato, o por el contrario, caemos en la indiferencia, en el silencio y nos volvemos unas tumbas en medio de la casa. O con los hijos, pues acudimos a muchas veces las expresiones de violencia, las expresiones llenas de ímpetu, queriendo de esa manera hacer que ellos entiendan. ¿Y qué decir del joven que trata de manera muchas veces alocada, irreverente, grosera, de hacer entender a su padre que está equivocado, haciendo valer su criterio? Pues bien, lo que yo quiero mencionarles hoy, y de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, es que muchas veces llegamos al ímpetu, a la grosería, a la altivez, tratando de comunicar, y esa no es la manera, esa no es la forma. En el trabajo, en la calle, en donde nos encontremos, cualquiera que sea la relación, cuando utilizamos ese método del ímpetu, de la violencia, de la grosería, de la altanería, siempre nos vamos a equivocar. La Biblia, pues, menciona al respecto que es mejor una respuesta suave, una palabra en paz, que la dureza de las palabras que resultan ser como agujas, que resultan ser como cuchillos que lesionan y lastiman el alma. Pues recordemos lo que hoy nos dice nuevamente el apóstol Pablo. Pero gran ganancia, dice, es la piedad
acompañada de contentamiento. Y entonces te quiero hacer una pregunta. Cuando intentas comunicarte con los demás, ¿piensas en ser piadoso, en ser piadosa con la otra persona y lograr comunicar de manera que se genere una alegría, un acuerdo, un contentamiento, o sencillamente a cualquier precio, generando muchas veces es la discordia y el maltrato? Pues la verdad es que un lenguaje piadoso nunca busca herir. Un lenguaje piadoso no se basa en la vanidad, en la arrogancia. Un lenguaje piadoso no lastima a la otra persona, no busca imponerse, no. El lenguaje piadoso, al contrario, es capaz de reconocer el criterio de la otra persona. El lenguaje piadoso, quien lo creyera y de manera paradójica, es capaz de guardar silencio en el momento indicado, cuando se desbordan las emociones. Entonces, la persona piadosa en su comunicación más bien calla, se aparta, actúa con humildad. Y luego, cuando es posible utilizar la reflexión, entonces la comunicación pues se hace una comunicación asertiva y no simplemente esa comunicación basada en el frenetismo y la impulsividad. Pues bien, cuánta sabiduría nos trae hoy la Biblia. El consejo que les doy es siempre a una pareja que quiere resolver sus asuntos, busquen el momento adecuado. Y el momento adecuado para hablar es aquel cuando las emociones han bajado, cuando no están basados en el frenetismo y la impulsividad, sino cuando se puede pensar. Acuérdense también el famoso adagio popular: es mejor muchas veces un mal arreglo que un buen pleito. Y eso entendiéndolo en el sentido de calmarse, de la humildad, en el sentido del diálogo constructivo y no del ímpetu que destruye. Pues cuenta la historia que cierto día se encontraron el viento y el sol. Ellos discutían sobre quién era más capaz y más poderoso. En eso vieron a un anciano y pleitearon acerca de quién sería capaz de quitarle la manta con que el viejo se cubría. El viento fue el primero en soplar y lo hizo con muchísima fuerza. La fuerza era descomunal y entonces el anciano se aferró a los flecos de su manta y por mucho que el viento sopló, no logró arrebatarle la manta al anciano. Vino el turno para el sol. Este empezó a calentar lenta y suavemente hasta lograr cierta intensidad. De repente el anciano se despojó de su manta y la desplegó sobre sus brazos. La fuerza de la persuasión, amigo mío, dijo el sol al viento, es más poderosa que la violencia. Nunca la olvides, pues eso me hace acordar de lo que relata la Biblia en el primer libro de los Reyes, acerca del momento en el cual Elías se escondía de Jezabel, quien lo buscaba para matarlo. Un viento recio golpeaba las montañas de manera que parecía que éstas se rompían. Pero dice la Biblia, Dios no estaba allí, en medio de ese viento, hasta que vino de repente un silbo suave y apacible, manifestando entonces la presencia de Dios. Pues esto es lo que hoy la Biblia nos quiere enseñar: la piedad, basado o aplicado al lenguaje, a la comunicación, logra más efecto. El contentamiento logra un mejor resultado que el ímpetu, la violencia, la vanidad, el orgullo, la prepotencia, la arrogancia. Así que les voy a invitar a que nos acerquemos a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle que nos ayude y de esa manera sepamos comunicarnos de la forma como Él desea que nosotros lo hagamos. Vamos a orar. Cierra tus ojos y allí donde estás dile: Señor, reconozco que muchas veces, pero muchas veces, tratando de imponer mi criterio, tratando de hacer entender a la otra persona lo que quiero que entienda, me desbordo en emociones. Y entonces, Señor, en un abrir y cerrar de ojos aparecen los gritos, las groserías, el manoteo y muchas veces, Dios, llego a la violencia psicológica, emocional y física, Dios.
Seguramente también me he visto envuelta en situaciones muy delicadas en el trabajo, en la calle, porque no soy capaz de controlar mis emociones y hablar de manera piadosa, comunicar mis ideas de manera que se genere un arreglo, un contentamiento y no la discordia. Pero hoy llamas mi atención al respecto, Señor, y atiendo a lo que tú me dices y te pido por favor que me ayudes. Te ruego, Señor, que como el sol, que de manera suave aumentó la calidez, de manera reflexiva yo sea capaz, Señor, de comunicar mis ideas, de expresarme adecuadamente, Padre, para lograr, en vez de la ira y la exaltación, lograr un arreglo y un contentamiento. Señor del cielo, gracias por tu palabra. Me pongo en tus manos. Te pido la bendición para salir a vivir este día. Oro en el nombre de Cristo Jesús y con acción de gracias. Amén. Bueno, muy bien, queridos amigos, palabras sabias las que nos trae hoy la Biblia, nuestro versículo del día. Bueno, si este mensaje les ha parecido importante, no olviden compartirlo con otras personas. Hay gente que necesita escuchar este tipo de cosas, recuérdelo. Y de igual manera les voy a invitar a que nos regalen un like. Esto nos ayuda mucho en el desarrollo de nuestro canal. Si no se han suscrito, háganlo ahora mismo. Activen la campanita y vengan a ser parte de la familia de Guía Mis Pasos. Quiero desearles un resto de día muy feliz, invitarlos para mañana miércoles 6 en punto de la mañana, hora de Colombia, para tener otro versículo del día. Dios me lo bendiga, que les vaya muy bien.